Podemos ir contra la naturaleza o podemos ir en su mismo sentido. La ciencia, por una parte, nos advierte sobre los límites que estamos traspasando en materia de contaminación, de extinción de especies, de deterioro del planeta. Pero la investigación también nos permite descubrir las estrategias que la naturaleza desarrolló a lo largo de los milenios y usarla de manera sostenible. Hablaremos de eso en nuestro programa de hoy y les contaremos cómo es la ciencia, además del trabajo de los bomberos, tanto para apagar un incendio como para rescatar a una persona. Y conversaremos sobre el uso discrecional de la sal y cuáles son las principales determinantes de su abuso. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Disponer de energía es clave para la humanidad como tal, ya no un problema de cada individuo, sino como colectivo. Estamos rodeados de energía, mucha más de la que necesitamos. El problema es cómo adaptarla a nuestros fines, cómo usarla, cómo capturarla, cómo almacenarla. Y una de las fuentes más conocidas es la energía que viene del sol, la energía solar. Tanto la podemos usar, ustedes saben, para producir calor como para producir electricidad. Hasta ahora, y a pesar de que en los últimos años ha bajado mucho el valor, los paneles solares, los fotovoltaicos, tenían ese impedimento que era su alto valor. Entonces se siguió trabajando, se siguió investigando y apareció una nueva generación que todavía está en etapa de desarrollo, pero que ya tiene algunas aplicaciones que muestran que hay un camino por ahí. Estamos hablando de paneles solares que se hacen utilizando pigmentos vegetales, imitando, tomando tecnologías, si se me permite la palabra, que desarrolló la naturaleza y que le permiten captar la energía de la luz y transformarla justamente en lo que nosotros necesitamos, energía para usar. Y acá viene la investigación local. Esos pigmentos naturales son de la naturaleza, pero no todos son buenos para esto. Y acá la línea de investigación en Uruguay, que ya conocen ustedes, pasó en su momento, se sigue trabajando en los pigmentos de la flor de ceibo. Hay otros frutos vegetales que van en la línea de investigación de permitir un mejor aprovechamiento y hoy vamos a hablar de arándanos. Y para eso le agradecemos muchísimo a Tatiana Montañi, que nos acompaña aquí en estudios. Tatiana, ayudante de laboratorio de biomateriales del Instituto de Química Biológica de Facultad de Ciencias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Tatiana, ¿por qué son importantes estas celdas en base a pigmentos vegetales y que además son translúcidas? Bueno, primero que nada son una alternativa a las celdas solares convencionales, bueno, son más ecológicas y bueno, y aprovechando de que son translúcidas por cómo están compuestas, se pueden utilizar también integrándolas en edificios, en la arquitectura de un edificio, por ejemplo en las ventanas, que al mismo tiempo que dejan pasar la luz, aparte de que estéticamente quedan muy lindas como vitrales, también está generando energía eléctrica. Hay algunos colores mejores que otros, porque yo hablo de la energía vegetal y uno tiende a pensar en el verde, ¿no?, de las plantas. Sin embargo, sí, acá hablamos de frutos también, o de flores. Sí. ¿Hay algunos colores mejores que otros, por ejemplo? Sí, creo que en realidad los mejores son los naranjas, la gama de los rojos, pero bueno, todos sirven, en realidad. Sí. ¿Qué es lo que tomamos de la naturaleza? O sea, acá estamos tomando la estrategia, por ejemplo, de la fotosíntesis. Claro, estas celdas simulan el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Es que fue a raíz de esa idea que originó todo esto ya en los años 90. Su inventor fue Michael Grätzel, de Suiza. Y bueno, y simulando la fotosíntesis, que las plantas obtienen la energía del sol, a partir de la luz solar generan su alimento, ¿por qué no utilizar los pigmentos de las plantas para generar, haciendo lo mismo, pero generar corriente eléctrica? Y ahí, dentro de las distintas líneas que mencionaba, ya hablando de lo que se investiga en Uruguay, está el trabajo de Fernanda Cerdá, sí, con los pigmentos de flores de ceibo. Sabemos que ha probado con otras especies vegetales, pero vos te dedicaste al arándano. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, es un fruto que ha venido bastante en aumento en los últimos años, cada vez más se ven más arándanos, cosa que antes no sucedía. Y bueno, esto también trae consigo de que haya
una gran cantidad de frutos que ya no sirven para consumo, que no se comercializan, bueno, porque se pudrieron. Y bueno, de ahí viene la idea de utilizarlos para estas celdas. O sea, tampoco estamos hablando de que en un hipotético caso de un uso comercial, de decir, bueno, o se come o se usa para una celda. Estamos hablando de aprovechar el descarte. Claro, sí, exactamente. Incluso también, por ejemplo, para las de las flores del ceibo, las flores que cayeron del árbol sirven perfectamente también para ¿Y para cuáles son utilizar. las propiedades que tiene? Antes de las propiedades, Sí. ¿qué parte del arándano hablamos del fruto? Sí. ¿Qué se usa? ¿La cáscara, la pulpa, todo? Se puede usar solo la cáscara, y por ejemplo en la industria de jugos de arándanos, la cáscara directamente es desechada. Entonces ahí también se puede utilizar. Y después también con todo el fruto entero. Y es más, en mi tesis también hice estudios con solo la cáscara o aprovechando todo el fruto también. Sirven las dos Los cosas. resultados son similares. Sí. ¿Y qué es lo que sacás? ¿Qué es lo que se extrae de esa, alguna sustancia en particular? Sí, el pigmento que le da el color a los arándanos y a otros también un montón, ¿no?, de frutos y flores, se llaman antocianinas. Que bueno, que depende de los colores que tenga ese fruto, depende de qué tipo de antocianinas va a tener. Bien, ¿y la antocianina qué es lo que hace? O sea, ¿cómo armas una celda solar? ¿Con antocianina o con el pigmento del arándano? Bueno, primero lo que precisás es realizar una extracción y es un proceso muy simple. No precisás gran equipamiento ni nada, es algo muy sencillo. Y bueno, y se ponen en las celdas que están compuestas por 2 vidrios, porque estas celdas también se las conoce celdas tipo sándwich. Entonces, entre los 2 vidrios están Justo el te iba a resto de preguntar los eso, es componentes. como me imaginaba el sándwich. Sí, justo, sí, claro. justamente, sí. Y bueno, y el pigmento es uno de estos componentes de la celda, y entonces vos pones un vidrio, vas depositando los componentes y cerrás con el otro vidrio y ya está pronto. Y el rendimiento, por ejemplo, tanto la carga que genera el voltaje como la duración en el tiempo es bueno. Sí, con pigmentos naturales las eficiencias no son tan altas, pero bueno, estás aprovechando algo que es un desperdicio para generar corriente eléctrica. Y Cuando y decís no la sé, eficiencia no es tan alta, ¿de cuánto tiempo dura un poco? Estamos hablando también de cosas que están en ensayo aún. sí. Pero ¿cuánto tiempo puede ser la vida útil de un panel de estos produciendo energía de manera constante? Bueno, todavía exactamente no se sabe muy bien, pero lo que te puedo decir es que en el laboratorio tenemos un panel que estuvo hace poco en la Antártida y que ya va a cumplir 3 años y bueno, está generando la misma energía que desde el primer día. Así que bueno, los pigmentos naturales en principio sirven y son estables, y eso demuestra que son estables frente a la luz y a la temperatura. Son conocidos los ensayos del grupo que tú integras justamente Sí. por eso, por haber tenido una parte del desarrollo con pruebas en Antártida. Allá es crucial aprovechar la irradiación solar, es escasa, Claro. y hay que aprovecharla para toda la luz. Y bueno, vinieron contentísimos. Sí, sí, y incluso el panel, algo que se pensó que quizás, bueno, en los periodos donde no hay mucha luz, no iba a funcionar y seguía generando energía, porque de hecho funcionan también con la luz artificial, cosa que los paneles tradicionales no. Adentro de una habitación también, si vos tenés la luz prendida, sigue generando corriente. Y eso que puede sonar una contradicción, es decir, prender la luz para generar electricidad, es aprovechar esa misma luz para generar un backup, un respaldo. Exacto, sí. Buena estrategia. Se puede pensar, a ver, algunas imágenes que vimos lo demuestran, pero aún con pigmentos de los que ustedes están trabajando, ¿se pueden pensar en grandes superficies con paneles hechos con esta técnica? Bueno, sí, existen ejemplos ya creo que fueron los primeros que se probaron en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Creo que son desde el 2014, que están en las ventanas del edificio y funcionan bárbaro. Creo que tienen la calefacción del edificio, funciona a base de este tipo de paneles. ¿Cómo siguen estos ensayos? Ustedes, bueno, vos armás tu tesis, la presentás porque queda demostrado. ¿Hay alguna posibilidad de que esto escale? De decir, bueno, el trabajo científico demuestra que acá hay un potencial. El paso que sigue, bueno, es ver si eso es desarrollable. Tenemos,
¿Lo visualizamos como un paso posible dentro del esquema de Uruguay? Bueno, estaría buenísimo, sí. Ahora el siguiente paso, ahora que vimos que este panel que tiene 13 celdas más o menos, vimos que sigue funcionando como el primer día, la idea ahora es hacer un panel un poco más grande con 50, 60 celdas y ver si sigue sucediendo lo mismo y sí, sería genial poder aplicar eso acá en nuestro país. Estamos ya en el último minuto, pero voy a volver a algo que dijiste hace un ratito cuando Sí. decías que funciona con muy poca luz. Y es claro, es la estrategia, es un poco lo que decíamos al arranque, la estrategia de la biología. Las plantas tienen que captar toda la luz con la máxima eficiencia y lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Sí, exacto. Es tomar un desarrollo y aplicarlo. ¿Por qué son más sostenibles? Dijiste hace un ratito, además de que el material es natural, ¿las celdas convencionales son menos amigables con el ambiente? Y bueno, sí, porque tienen silicio, que es un mineral que en realidad lo tenés que extraer y lo precisas muy puro y en grandes cantidades. Y bueno, y otra, no tiene mucho que ver con lo que me preguntaste, otra cosa es que los paneles convencionales son opacos y sí o sí tienen que estar en el exterior. Y estas celdas de acero translúcidas te dan otras posibilidades de... Sí, vos nos mandaste algunos ejemplos que se han ido viendo a lo largo de la charla, de ventanas, mesas, bueno, el edificio emblemático de Suiza que también vimos, pero acá ya el límite es el que el arquitecto o el diseñador le quiera poner. Sí, seguro. Está buenísimo. Tatiana Montañi, muchas gracias por acompañarnos, felicitaciones por el trabajo y por todo el grupo, que sabemos que hay otros integrantes que están probando con otros pigmentos. Sí. Y bueno, serán decorativos, más o menos eficientes, pero es un camino y está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia y ya venimos, no se vayan. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo segmento de Sobre Ciencia, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Hoy han venido con temas bien distintos, ¿no? A veces bueno, podemos hacer una continuidad entre uno y otro, hoy no se me ocurre nada. Así que vamos por partes. Vamos por partes, entonces. Aparte, decidimos empezar porque el tema que traes vos, Dani, siempre es prioritario, ¿no? Lo primero son los bomberos. Exacto. Bueno, vamos a hablar de eso, de los que llegan primero a toda la escena. Sí, vamos a hablar en realidad de la ciencia que hay detrás de este trabajo que aparentemente no tendría un vínculo con el ámbito científico, que es el trabajo de los bomberos, y que no es solamente apagar un incendio. Como vamos a ver en el informe de hoy, hay muchas tareas que tienen los bomberos a su cargo, que en realidad tienen ciencia detrás. De eso vamos a hablar hoy. Ciencia tanto en la investigación como en el conocimiento que tiene que tener cada uno de los que va en un equipo, ¿no? Más que nada en eso, más que nada en cómo la actividad cotidiana involucra conocimientos científicos y también tecnología. Y de hecho, bueno, nos preguntamos justamente eso. Cuando dijimos vamos a hacer esta nota, nos preguntamos, bueno, ¿hay ciencia detrás del trabajo de los bomberos? Más allá de la obviedad que quizás pueda tener que ver con el fuego y la química. No, pero ¿qué conocimientos científicos hay? ¿Se forman los bomberos con estos conocimientos o es simplemente parte de la labor? Claro. Bueno, con todas esas preguntas fuimos a hablar con Pablo Benítez, que es jefe de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos, y bueno, y le llevamos todas estas dudas y vamos a ver en esta parte del informe primero, bueno, ¿qué hay de ciencia detrás del trabajo de los bomberos? Vamos a ver. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
ciencia está en muchos aspectos del trabajo de bomberos, en muchas áreas de las cuales nosotros trabajamos. Necesitamos tener conocimientos científicos, sobre todo de química, de física, para poder entender los procesos que se dan en muchas áreas de nuestro trabajo. Por ejemplo, en los incendios, en los diferentes tipos de incendios a los cuales acudimos, necesitamos sí o sí saber para poder controlarlos, extinguirlos e incluso también investigarlos. Pero también en las otras actividades que realizamos como rescates, cuando combatimos situaciones, emergencias con materiales peligrosos, sustancias que de por sí afectan al ambiente o a la salud y requieren muchos conocimientos para poder controlarlos y poder evitar que el rescatista se transforme en una víctima. Para entender cómo extinguir, primero cómo controlarlos y cómo extinguir un fuego, tenemos que primero conocer cómo se forma. Para que haya un incendio necesitamos que se combinen, que reaccionen 4 elementos. Esos elementos son un combustible, ¿sí? Que es el combustible nosotros llamamos aquel material que se quema, el que arde, en presencia de oxígeno, o sea que se tiene que mezclar el combustible, el oxígeno con calor. ¿Sí? Y esos tres elementos se combinan en una reacción en cadena, o sea la reacción en cadena sería un cuarto componente. De cierta manera lo controlamos y lo extinguimos actuando sobre alguno de esos elementos. Basta con actuar en uno de ellos para poder extinguirlos. Generalmente actuamos en el combustible, pero también en algunos casos podemos confinar el incendio y de esa manera tratamos de que al momento de que se va consumiendo el oxígeno, llega un momento que falta el oxígeno y se puede sofocar o extinguir por falta de oxígeno. En lo que tiene que ver con el humo, que es el peor enemigo que tenemos los bomberos más allá del fuego, porque actúa rápidamente y nos intoxica, y si nosotros no tenemos un conocimiento de cómo actuar frente al humo, la capacidad de respuesta puede verse disminuida hasta imposibilitada totalmente. En cuanto a los rescates que realizamos, la mayoría de los rescates son en altura, entonces hay que considerar la altura propiamente, la diferencia de altura en la cual vamos a descender a la persona, la resistencia de las cuerdas, se divide muchas veces el peso de la persona en cantidades de cuerdas para que de esa manera pueda ser más fácil el descenso y no tan peligroso, no solamente en estructuras hacia arriba, sino en profundidad también. Todo lo que uno puede reducir, Daniela, a pensar, ¿no? Que llega al autobomba y baja con la manguera, ¿no? Que es la imagen más típica, y sin embargo hay toda una sofisticación importantísima atrás. Claro, el agua es uno de los materiales para extinguir incendios, sobre todo dependiendo del tipo de incendio que sea. Si lo causó un desperfecto eléctrico, obviamente tirar agua quizás complica más que soluciona la situación. Los extintores en polvo generalmente son para diferentes tipos de incendios de más amplia gama. Todos estos detalles que conversábamos, ¿no? De que tendríamos la sangre fría, ¿no? Para poder decidirlo en el momento. Claro, pero es fundamental saberlo, ¿no? Exacto. Los bomberos lo deben tener porque obviamente tiene que ver con su trabajo. Entonces, la teoría del fuego, la combustión, hasta la física vinculada a los rescates, ¿no? Si una cuerda puede soportar tanto peso, sea hacia abajo, si el rescate es en profundidad, o hacia arriba, si tenemos que escalar. Entonces, ese tipo de conocimientos los deben tener. Y la pregunta entonces que le hicimos en esta segunda parte del informe es, ¿efectivamente reciben estos conocimientos en la formación, ¿no? La formación del bombero se inicia como en la escuela de policía y después tiene cursos. Entonces, bueno, le preguntamos eso a Pablo Benítez, también le preguntamos si hacen investigación, o sea, si no solamente la ciencia está en la práctica, sino también fuera de ella. Y finalmente hablamos un poco de la tecnología para ver, bueno, en el siglo XXI, cómo la tecnología ha modificado el trabajo de los bomberos o no. Vamos a verlo. En
los últimos 20 años podemos destacar en cuanto a los avances que hemos tenido en lo científico y en lo tecnológico, sobre todo en lo que aplica a, digamos, las intervenciones con materiales peligrosos, donde hoy en día tenemos incluso una dotación, un camión con todo el equipamiento para poder trabajar y contener cualquier tipo de emergencias que ocurra, que involucre algún tipo de materiales peligrosos. Nosotros hemos innovado bastante con tecnología en cuanto a aplicaciones de drones y de cámaras térmicas, sobre todo para la detección temprana y respuesta inmediata para controlar más rápido los incendios, sobre todo incendios forestales. Por otra parte, con los drones hemos podido implementar cierta detección desde el aire en forma muy rápida, lo cual nos permite tener un panorama amplio de toda la situación y poder tomar decisiones específicas y más rápidas para controlar el fuego, lo cual sin esos instrumentos sería mucho más difícil. La formación de un bombero, primeramente pasamos por la Escuela Nacional de Policía, por el Instituto Policial, donde allí tenemos una formación policial básica y después pasamos a la especialización en bomberos. Allí en bomberos es donde se realiza lo específico, valga la redundancia, donde tenemos materias de química aplicada, de física, a veces electrotecnia también, donde hay aspectos fundamentales que son necesarios que se los conozca, como la teoría del fuego, cómo se conforma, cómo se desarrolla el fuego, la teoría de la extinción del fuego, los elementos que se utilizan para extinguir, que se pueden extinguir, dependiendo de la clase de fuego, porque nosotros clasificamos a los fuegos en 4 tipos dependiendo del material combustible que se quema, y en base a eso, en base al tipo de fuego, es el agente extintor que se puede utilizar. Ese conocimiento es fundamental, porque utilizar un elemento de extinción que no sea adecuado incluso puede ser peligroso para el que está extinguiendo. Dentro de la Dirección Nacional de Bomberos tenemos 2 grandes áreas donde nosotros realizamos cierta investigación. El Departamento de Investigación de Siniestros, que es la investigación enseguida que pasa el incendio, o a veces en el momento que se está desarrollando, porque se analiza el desarrollo del fuego y se trata de verificar las marcas que deja el fuego en la estructura y ahí poder identificar la causa. Otra parte dentro de bomberos es la parte técnica, pero más bien para la protección estructural, donde ahí se buscan tener las mejores medidas de protección, como mangueras con cierta cantidad de agua, con detectores de humo, detectores de gases, y todo eso también necesita ciertos conocimientos, sobre todo de hidráulica, de la estructura en sí, de cómo se comporta el fuego dentro de esa estructura, para también que esos elementos de protección sean los más adecuados para evitar que ocurran incendios, o si ocurren, poder contenerlos rápidamente. En esas 2 áreas, la investigación se realiza dentro de nuestras capacidades. Si excede a la capacidad de bomberos, como pasa en algunos casos, nosotros recurrimos a ciertos organismos que tienen esas posibilidades de realizar cierta investigación más a fondo, sobre todo en laboratorios o con mecanismos de investigación científica, como ha pasado en muchos casos. Por ejemplo, recuerdo una investigación en la cual hubo una explosión en un tanque que contenía cierto gas, y bueno, nosotros con la facultad pudimos llegar a determinar que la soldadura que se había realizado en ese tanque no era la adecuada para el tipo de gas que contenía allí. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Sabés qué pensaba, Daniela? Que a pesar de lo exhaustivo de esto, debe haber un montón de casuística más que tienen que conocer. O sea, esto es como lo más importante, lo más grande, lo que vemos, digamos, regularmente. Pero debe haber un montón de... Muchísimos detalles. Sí. Y lo que pasa con algunas profesiones, como la medicina, por ejemplo, o bueno, los bomberos, que creo que leer
toda la teoría, lo que debe saber, el conocimiento que debe tener este profesional es fascinante. Después hay que tener el temple para poder hacerlo, ¿no? Claro. Pero realmente es enorme la cantidad de conocimientos científicos que tienen que manejar y que nosotros en la vida cotidiana también nos serviría tener más presente. Está bueno. Y como dije recién, como es imposible o me resulta encontrar un link, cambiamos de tema. Alexandra, Bueno. y más allá de las sonrisas, digo, es un tema de salud importante. Sí, es muy importante. Vamos a volver al Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química de la Universidad de la República, más precisamente al área de sensometría y ciencia del consumidor, que es donde estudian principalmente, bueno, cómo perciben los consumidores los productos para tomar decisiones, bueno, de qué consumir, bueno, a la hora de consumir alimentos también. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que se publicó hace poquitos meses que habla de lo que es el uso de sal discrecional. La sal discrecional es la que nosotros usamos en nuestra casa antes de comer o al cocinar, ¿no? Que muchas veces, bueno, las políticas apuntan a lo que es el disminuir el consumo de sodio, pero de repente en los productos ya envasados o también en los restaurantes, que no esté el salero a la vista, pero no hay específicamente políticas que apunten a no ponerle tanta sal a la comida a la hora de cocinar. Bueno, estuvimos hablando con Lucía Antunes, que ella es ingeniera alimentaria, sobre este estudio que es la vinculación entre un uso discrecional de sal y las características personales. Okay. Ellos hicieron un estudio de aproximadamente una encuesta con 500 uruguayos, a los que, bueno, le hicieron varias preguntas, a los que pudieron vincular, que pudieron ver cómo las características sociodemográficas, la edad, el nivel socioeconómico y educativo y los rasgos de personalidad vinculados a lo que se llama la percepción de riesgo y la orientación temporal, que ya lo va a explicar Lucía, impactan en los patrones de consumo de sal. Así que, bueno, ella nos explica todos estos parámetros en la primera parte del informe. En el área de sensometría y ciencia del consumidor, básicamente lo que buscamos entender es el comportamiento alimentario del consumidor. La sensometría es un área que busca analizar los datos que se obtienen a través de mediciones o evaluaciones sensoriales, y que busca entender cómo percibimos. En nuestro caso nos focalizamos mayormente en los alimentos, cómo percibimos a través de los sentidos los alimentos, pero puede aplicarse a otras áreas también. Publicamos un artículo científico en la revista Appetite que básicamente lo que buscó es entender cómo distintas características individuales afectan sobre las prácticas de consumo de sal discrecional. Es decir, la sal discrecional es la sal que nosotros agregamos cuando consumimos alimentos en la mesa o también al cocinar alimentos. ¿Sí? Es la sal que nosotros le agregamos a los alimentos. Hay un montón de estudios que muestran que nuestros hábitos de consumo de alimentos están influidos por un montón de variables. En este caso nos focalizamos en variables sociodemográficas, es decir, género, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, y además exploramos variables psicográficas, es decir, en particular nos focalizamos en dos. Una es la orientación temporal de las personas y la otra es la percepción de riesgo asociado al sodio. La orientación temporal de las personas tiene que ver con, en realidad es como un concepto súper complejo, pero que básicamente muchas veces se mide a través de la consideración de consecuencias futuras asociadas, en este caso, al consumo de alimentos, ¿tá? Entonces decimos que las personas tienen un foco, una orientación hacia el futuro cuando tienden a priorizar las consecuencias futuras de su comportamiento actual, digamos, y tienen un foco como más inmediato, ¿sí? Una orientación temporal inmediata cuando tienden a pensar más en las consecuencias inmediatas de sus, digamos, prácticas de consumo de alimentos.
percepción de riesgo también es un concepto que es como bastante complejo. En realidad nosotros lo medimos a través de la compensación del riesgo, a través de dos factores. Uno es la compensación del riesgo y otra es la severidad del riesgo asociado al consumo de sodio, ¿tá? Entonces, básicamente es eso, ver qué tan... Si las personas tienden a creer que hay un riesgo severo, o sea, que hay consecuencias severas relacionadas con el consumo excesivo de sodio, o si las personas tienden a considerar que se puede compensar los riesgos asociados al consumo de sodio a través de otras prácticas. Por ejemplo, decir, bueno, si consumo frutas y verduras, no importa si consumo demasiado sodio, porque en realidad hago otra práctica que es saludable. Eso por ahí vendría el concepto de la compensación. Y lo otro es ver eso, cuán consciente soy del riesgo asociado al consumo de sodio, de la severidad de las consecuencias que puede tener un consumo excesivo de sodio. Alexandra, es muy claro, además lo primero, ¿no? La definición de qué se considera la sal discrecional y me cierra un poco también aquello que fue tan polémico cuando la prohibición de tener saleros en las mesas. Claro, ¿no? ella, lo que nos decía Lucía, que bueno, que Uruguay se ha enfocado en eso, en los productos que tienen, bueno, el rotulado de exceso de sodio, también de bueno, no tener la sal en la mesa, pero como que no hay políticas específicas aún, digo, se está trabajando desde allí para tratar de reducir que cocinemos con menos sal, que no le agreguemos sal a la comida antes de comerla, que muchas veces pasa que le agregamos sal sin haberla probado, sí, capaz. Bueno, nos cuenta ahora Lucía la segunda parte del informe. ¿Qué resultados se encontraron en esta encuesta que hicieron online? Obviamente con cada persona que participó firmó un acuerdo para poder participar de este proyecto y bueno, y también se utilizaron encuestas avaladas, validadas internacionalmente, así como escuchamos qué resultados se encontraron. Realizamos un estudio online en el que participaron prácticamente 500 personas que fueron reclutados a través de redes sociales. Había un link al estudio, las personas ingresaban ese link y básicamente contestaban una serie de preguntas que tienen que ver con justamente prácticas de uso de sal discrecional. Por ejemplo, suele agregar sal discrecional antes de probar la comida, la agrega después, ¿no? ¿Qué hace en su casa? ¿Qué hace cuando sale a comer afuera? Ese tipo de preguntas. Y en realidad se respondían con frecuencia. Bueno, nunca, a veces, siempre, ¿sí? Y después una escala que permitía justamente medir esta variable que era la percepción de riesgo, otra escala que justamente medía las consecuencias de consideraciones futuras y después también se recolectaron datos sociodemográficos. Básicamente hubieron como 3 grandes resultados. Lo que vimos es que la probabilidad de agregar sal a la comida, ya sea al preparar la comida o en la mesa, disminuye o es menor para las personas que tienen 60 o más años. ¿tá? Lo mismo, la probabilidad de pedir un salero cuando voy afuera a comer, ¿sí? Es menor para las personas del grupo etario, del grupo de mayor edad, que fueron las personas de 60 años o más. Otro resultado que vimos es que la percepción de riesgo fue una variable sumamente relevante para predecir las prácticas de consumo o de uso de sal discrecional también. ¿tá? Entonces, en este sentido, cuanto mayor es la percepción de riesgo de las personas, menos probable es que agreguen sal al cocinar o agreguen sal en el plato, ya sea en su casa o en un restaurante. Por el contrario, cuando las personas tienden a pensar que el riesgo asociado al consumo excesivo de sodio se puede compensar a través de otros comportamientos, entonces la probabilidad de que agreguen sal a los alimentos aumenta. Este estudio lo que busca es un poco generar información sobre las variables que pueden afectar nuestros patrones de uso de sal discrecional. Hay una problemática enorme en torno al consumo de sal en nuestro país, ¿sí? Y hay 2 fuentes principales de sodio. Una es la sal que viene en los alimentos procesados y otra es la sal que nosotros le agregamos nosotros a los alimentos, la sal discrecional.
esto como rápidamente, y una cosa que nos muestra es que está bueno promover como el pensamiento más hacia futuro en todo lo que tiene que ver con comportamiento alimentario. ¿Por qué? Porque cuando está ese comportamiento hacia futuro, uno tiende a tener prácticas de alguna manera más saludables. En este caso estuvo enfocado a la sal, pero un poco ese resultado se ve. Y lo otro es que también es importante empezar a resaltar como los beneficios a corto plazo que puede tener la reducción, o sea, reducir la cantidad de sal que agregamos a los alimentos, ¿no? Como una forma de incentivar también a las personas que tienden a orientarse más en las consecuencias más inmediatas. Un poco lo que buscó es aportar ese tipo de insumos para el desarrollo, bueno, de políticas públicas. Un problema de salud de primera línea, con consecuencias por todos conocidas y que sigue siendo un hábito duro de romper. Este tipo de investigaciones van para ese lado, ¿no? Exactamente, y actualmente, bueno, nos contaba Lucía que están en un trabajo interdisciplinario, un proyecto CSIC justamente, para poder apuntar ahí, a poder disminuir el uso discrecional de sal en los hogares. El trabajo se llama Co-creación de mensajes orientados a reducir el uso de sal discrecional, aportes para el diseño de estrategias de comunicación. Excelente. Y además creo que es un tema que separa población, ¿no? Está el que nunca prueba la comida y el que siempre prueba la comida. Entonces Claro. es un hábito que realmente cuesta romper, ¿no? Es para un rato, ¿no? Pero está el que le pone sal a la carne antes de hacer el asado, ¿no? Y el que no, porque cada uno le agrega su gusto, en fin. Chicas, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. En nueva pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta vamos a hablar de fauna de nuestro país en peligro de extinción. No se vayan. Último bloque de Sobre Ciencia, pero muy especial por varias razones. Una, porque no acostumbramos a recibir tanta gente en estudios. Otra, porque no acostumbramos a recibir colegas, y algunos de los invitados lo son. Otra, porque vamos a hablar de un tema que preocupa mucho, que está siempre instalado, pero casi como lugar común, y no con demasiada profundidad, y es la preocupación por la eliminación definitiva de especies en todo el mundo, pero en este caso en particular de Uruguay. No me voy a extender mucho, hay mucha gente acá y está mucho más adecuado que hablen ellos y no que hable yo. Así que Martín Otegui, Ramiro Pereira, Leo Lagos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Muchas gracias por la invitación. El disparador de esto, y es un poco anecdótico, tiene un poco que ver con Mañana es tarde, que es el libro en el que vos no figurás en la tapa, Leo, pero sabemos que estuviste atrás de la logística, que publicaron Martín y Ramiro, pero además porque de golpe se pusieron activos, ¿no? De golpe uno los empezó a ver en Instagram, los empezó a ver arrastrándose por los campos, mojándose en las lagunas, en los bañados, y porque están de vuelta buscando que las especies que se les escaparon la primera vez, ¿en qué andan? No, si hacemos las especies que se nos acababan la primera vez, tenemos que hacer todo de nuevo. ¿Cuánto tenemos tiempo? Todo de nuevo. para salir? No, en realidad quedó, habíamos hecho una lista y esa lista era tan grande, era tan enorme, que habíamos acotado mucho, y en ese momento recuerdo cuando hablábamos con Leo y con Ramiro, decíamos, pero esta no la vamos a poner, dijimos, bueno, si sale un próximo libro, casi siempre se lo decíamos a Ramiro para que no molestara mucho, le decíamos, en el próximo libro lo hacemos, pero te dio la ocasión de hacer un próximo libro. Y ahora tiene que cumplir. Ahora hay que cumplir. Son libros, aclaremos, que tratan sobre especies que están amenazadas en Uruguay, se llama Mañana es tarde porque si no hacemos algo ahora, tal vez mañana ya no estén, ¿no? Entonces esa lista de especies que podrían no estar en el país, en el primer libro no las abarcamos todas, obviamente, más allá de que no encontramos ninguna. Ni las abarcaremos en el segundo. Tampoco. Pero bueno, ahora vamos por unas especies más. La buena noticia es que las que están buscando no desaparecieron entre el primer libro y el segundo, suponemos. Bueno, esperamos que no. Claro. Por ahora venimos bien, ¿no? Pero Sí, no tenemos ninguna que hayamos tratado en el primer libro que sepamos que se extinguió localmente. Hay algunas que no sabemos ni siquiera si estaban presentes, hablando del yapoc, por ejemplo. El yapoc, ¿Qué es el suponemos yapoc? que A está ver. presente, que es una, bueno, voy a decirlo brevemente yo y vos, Ramiro, ampliarlo, yo voy a decir que es una comadreja de agua, que es la forma más simpática de presentarlo. Ramiro va a poder hablar con más propiedad. bueno, como decía Martín, es un marsupial uruguayo, no es un canguro, que es acuático. Y bueno, se han encontrado muy pocos ejemplares en Uruguay en la historia.
Y bueno, nosotros obviamente no lo encontramos. Y pero, Hablamos pero- con la gente que lo encontró. bueno, eso hablamos sí. con la gente que lo encontraron, pero suponemos que todavía quedan. Pero bueno, no sabemos. ¿De qué zona del territorio es más? Es en la zona de Yaguarón donde se encontró, las únicas 2 veces que se encontraron. Después hay algunos comentarios de gente que ha visto y eso, pero bueno, fidedignamente solamente en el Yaguarón. Coincide esa zona con también la búsqueda de la guaraguazú, ¿no? Que es otra especie que se creía que no existía más en el territorio de Uruguay y cada tanto muestra el hocico. Sí, bueno, ahí fue el último registro físico, que también fue un animal que, en general, con este tipo de animales que son muy esquivos y son muy raros de encontrar, los que lo encuentran son la gente que anda en el campo y muchas veces o son cazadores o hay gente que se asusta y los mata por miedo, porque desconocimiento. Y bueno, fue ese el último registro de guaraguazú en animal vivo, digamos. Ahí, después de eso hubo algunas cuantas avistamientos y fotografías que, bueno, Hasta que este año... por eso. Bueno, sí, este año volvemos a tratar el Aguaraguazú, lo buscamos en el primer libro. Ahí no sé, vos, Leo, podés explicar un poco más, pero digo, salimos a buscarlo porque Leo dijo en un momento, bueno, hay novedades, hay cosas nuevas, vamos a salir a buscarlo de vuelta. Fracasemos de vuelta, básicamente, Claro. fue lo que nos quiso decir Leo. Porque no había sido nunca registrado en video y el año pasado sucedió en un lugar de Salto, un lugar que planta arándanos. Un sereno lo filmó con su celular y es inequívoco una filmación, entonces estaba bueno como volver ante la nueva evidencia, porque nosotros no lo habíamos encontrado, hasta ese momento lo único que había era una foto que había hecho la gente de Julana, que parecía indicar que era una guará, pero tampoco no era la mejor foto, los animales a veces no se prestan. Y un poco la idea de todo esto es, nosotros nos burlamos de que no los encontramos, pero a veces está esa sensación en la gente de que los animales son algo que están ahí, Claro. que están esperando que vos vayas y los veas, O sea, ¿no? de tantos documentales, ¿no? Vos ves tan fácil el primer plano, ese encuadre perfecto y decís, bueno, es cuestión de ir y pedirle que se quede quieto. Pero a medida que uno va hablando con gente, bueno, él es biólogo, o sea que ya lo sabe de antemano, nosotros nos dedicamos un poco al periodismo científico, pero a medida que uno habla con la gente que es experta en determinado animal, te das cuenta que no es tampoco que lo veas siempre que vos querés, más bien es que el animal se deja ver. Y la idea de todo esto era un poco, bueno, contar cómo un montevideano prototípico, que sería... Sería yo, digamos, como narrador en primera persona sería yo, más allá que es un proyecto de 3 cabezas. Sale a la naturaleza a encontrar animales que se supone que son escasos o que están amenazados, o sea, no son los más abundantes. Y bueno, y a veces ese encuentro no se da, uno no puede salir un sábado y decir voy a ver un puma. Por lo general no sucede así. No, y de hecho estaría bueno saber qué hace uno si se encuentra con el puma, ¿no? Sí. Claro. Para nosotros ya es ciencia ficción en este momento pensar en que nos vamos a encontrar el puma. Las Entonces, ni las siquiera esperanzas son pensamos. totalmente nulas para ese tipo de encuentros. Ahora, lo que ha aparecido mucho, y creo que a ustedes les ha dado mucho insumo, justamente son las cámaras trampa, ¿no? Tanto las que se usan para hacer seguimiento de especies, como las que pone alguien por vigilancia y de golpe se encuentra con un visitante. Hay mucho de eso, ¿no? Mucho registro de animales. Sí, ha crecido mucho eso y bueno, y el acceso de los teléfonos celulares, ¿no? La gente antes un encuentro fortuito con un animal por el campo era eso y quedaba por esa, nadie se enteraba. Ahora todo el mundo lo sube a las redes, le saca una foto, un videíto y bueno, entonces hay como mucha inmediatez en la comunicación de los encuentros y eso hace que parezca que hay mucho más, ¿no? Creo que estamos viendo, puede ser el tamanduá por ahí en el video en pantalla. Estoy tratando de darme cuenta. Sí, ahí, creo que sí. Ahí creo que estamos con las australevias, ¿no? Por lo Sí. que veo. Ok, ok. Son las australevias, Sí. estos ¿Qué es? peces anuales. Ahí está. Bueno, de eso les quería preguntar. Yo alguna vez leí y me suena rarísimo esa historia del pez que sale de la tierra. Sí, bueno, en realidad son animales que tienen un ciclo de vida de 1 año y antes de morir dejan los huevos enterrados en el barro. Ese barro se seca, ese charco se seca y con las siguientes lluvias se activan las señales que hacen que el huevo entre en actividad y eclosione, ¿no? Ramiro nos lo presentó cuando estábamos haciendo la lista para el primer libro. Nos dijo, hay unos peces que precisan que no haya agua para poder reproducirse. Bien, Entonces enseguida claro. le tomamos el pelo, pensamos que estaba haciendo una broma. No, era exactamente así. Parte de la gracia era esa forma de presentarlo de Ramiro y nosotros intentar ir y averiguar cómo es, dónde era que estaban y cómo es que funciona Ahora, esto de peces que no precisan Una agua. estrategia como esta, ¿no? Que parece perfecta, si el huevo aguanta en la tierra hasta que llueve, ¿qué es lo que pone en peligro a esa especie? Y
El mayor peligro que hay para la biodiversidad, no solo en Uruguay, sino en todas partes, es el cambio del uso del suelo y la pérdida de hábitat. Estos charcos temporales implica que haya distintas especies de estos peces, y los que viven en suelos que son más interesantes para la agricultura o para otros emprendimientos, digamos que tienen su supervivencia un poco más amenazada. Claro. En parte porque si no sabes que están ahí, si no conoces que están ahí y que están solo ahí, podés pensar que, bueno, ese charco me está siendo un impedimento para que yo obtenga un poquito más, unos kilos más de mi cosecha. Además son peces que crecen en charcos que parecen prácticamente un revolcadero de bichos, ¿no? Porque no es que son en un arroyo, una laguna prístina, no. Es un charco mugriento, todo lleno de barro, pisoteado. Y ahí están estos bichos que son chiquititos, pero muy tienen lindos, unos colores muy coloridos. Son de los animales, los peces más coloridos que tenemos en Uruguay. Y sin embargo están ahí en medio del barro, que uno no da 2 pesos por son de la zona de Soriano, ¿no? En realidad, Australebias es un género y hay muchas especies y ocupan todo el sur de Uruguay. Hay algunas especies también en el norte. Bien. Y la que está amenazada, la que nosotros fuimos a visitar, porque hay varias que son muy endémicas. Como son de charcos, hay muchas que son muy endémicas, entonces si tenés un problema local, podés tener un problema para toda la especie, digamos. Está bien. Hace un ratito veíamos imágenes también de venados de campo, y ahí sí hay un proyecto interesante de conservación, ¿no? Creo que estuvieron también interactuando con los investigadores que están con eso, gente de Clemente Estable. Sí, ya es parte, digamos, de este nuevo proyecto, de este nuevo libro, que lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar los animales? Vayamos a un lugar donde sepamos que los tienen ahí y están haciendo algo con ellos. No, bromas aparte, justamente estaba Susana González, particularmente ella, conduciendo, liderando este trabajo con venados de campo, que se trata justamente de darle un poco más de variabilidad genética a la población que hay en cautiverio en la estación de cría de fauna autóctona de Pan de Azúcar. Y eso implicaba todo un trabajo en la naturaleza que no se había hecho nunca, que es inédito en el Uruguay, que es el hecho de sacar muestras de esperma de ejemplares silvestres, en realidad. Y eso fue lo que fuimos a filmar en primera instancia. Pero es un trabajo súper interesante y más complejo porque requiere después la inseminación. Y ahí sí podemos decir que vimos muchos y los vimos muy de cerquita. Sí. Los escuchamos. Y los escuchamos, que fue lo más perturbador de todo, porque digamos que para sacarle las muestras estas de esperma se les hace algo que se llama electroeyaculación, que es básicamente una estimulación por vía anal para que puedan, eyacular el bicho que está anestesiado en ese momento. Y algunos no hacen muchas vocalizaciones, pero otros sí hacen unas vocalizaciones, que fue lo primero que escuchamos cuando llegamos y dijimos, bueno, ¿qué está pasando con estos venados? Leo se preocupó seriamente por su próximo análisis de próstata que va a tener y bueno, quedó preocupado por eso. Me vino a la mente una canción, no importa. ¿Cuál fue de los animales que llegaron a ver, o por lo menos a ver algún testimonio, el más extraño, el que más se suponía que no había, que ya no quedaba más? Porque sé que hay varias especies que se creía desaparecidas de nuestro territorio y que todavía quedan algunas, con lo cual se redobla la preocupación, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que en mi caso, creo que la situación fue al revés. Fue especies que pensamos que no íbamos a ver, que en realidad en el momento capaz que no las vimos, pero que están teniendo no sé si es una recuperación poblacional o lo que decíamos, que se están viendo más, ¿no? Que fue con el margay. El margay históricamente era un felino, de los felinos pequeños que tenemos en Uruguay, era el de los más raros, ¿no? O el más raro en ese momento. Y en los últimos 20 años han empezado a encontrarse mucho más seguido, en muchos más lugares, se ha encontrado una ampliación en la distribución, se encuentran muchos más animales atropellados también, y eso también tiene que ver con, por un lado, que es posible que haya más animales, pero que también que la gente los ve y le llama la atención, lo que decíamos. Y entonces nos llegan los comentarios o nos llegan las fotos, y ahí podemos identificar entre un margay y un gato montés atropellado. Claro. Y entonces, bueno, sabemos dónde hay más margay. Y lo mismo que decías de las cámaras trampa, también es una herramienta en donde, gracias a las cámaras trampa, hemos encontrado margay en muchísimos más lados, donde antes se suponía que podía estar, pero no se sabía, ¿no? En el libro, en el primero, ya dijimos que va a haber un segundo, al margay lo van a conocer en la reserva de Embopicuá, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. En cautiverio. Lo vimos en cámaras trampa, claro. Sí, no lo vimos, digamos, así, en vivo y en directo. Después Ramiro, porque Ramiro siempre encuentra los animales cuando no está en presencia de Leo. Él va y después nos manda una foto y dice, uy, apareció un margay en tal lugar, pero cuando lo salimos a buscar y estamos 4 días en medio del monte, no aparece. Pero sí aparecía en cámaras trampa y después, para poder mostrarlo, para filmarlo, porque
estamos con Leo justamente haciendo un trabajo ahí de filmación, como de registro, que eso capaz que podés contar un poco más vos, Leo. Ahí sí fuimos hasta el bioparque en Popicuá a filmarlo, porque era la forma de tener un contacto más directo, que fue de hecho lo que hicimos, pudimos tocarlo, digamos. Sí. De todas formas, Uruguay, creo, volviendo a la pregunta tuya, de lo más raro, es que ofrece una posibilidad que a mí no deja de sorprenderme, que es que hay mucha cosa por hacer todavía. En Uruguay todavía podés jugar a ser un naturalista del siglo XVIII y encontrar una nueva especie porque, como falta un poco de inversión en ciencia, los trabajos de zoología, de prospección de lugares, de ver qué especies están, son siempre muy acotados, muy a término. Y cuando hablas con las personas, cuanto más salen al campo, más cosas se encuentran, ¿no? Entonces, Uruguay ofrece posibilidades de encontrar el nuevo registro de una especie que antes no se había reportado para acá, o a veces en algunos... Es más difícil encontrar un felino que nunca se haya reportado, sí. Pero arácnidos pasa todo el tiempo. Tenemos como la posibilidad de eso, de ser aventureros del siglo XVIII, se siguen encontrando especies nuevas. Y no es porque Uruguay es un hotspot de diversidad. Es porque nunca nos hemos tomado muy en serio la ciencia de salir a buscar especies. Y las personas que trabajan en eso te transmiten ese entusiasmo. Entonces siempre puede haber novedades. Quiero volver a eso, pero ahora sí están los tamanduá, que mencionábamos recién en pantalla, que es el oso hormiguero, digamos, como lo conocemos por nombre común, pero acá es el tamanduá y es distinto, ¿no? Al oso hormiguero. Claro, hay dos especies acá en la región. Es el tamanduá, que es este que estamos viendo, y el oso hormiguero grande, que es el tamanduá bandera, también le dicen, que es mucho más grande, que en Uruguay hay algún registro del oso hormiguero grande en cerritos indios, ya cosas, no individuos vivos, ¿no? Pero sí, y también pasa un poco lo que comentaba recién con el margay, se está encontrando más seguido. Está apareciendo, ayer o anteayer nos pasaban una filmación que apareció también en Isla Patrulla, 2x3 aparecen en los fondos de alguna casa en el interior. Y eso, bueno, puede ser porque lo mismo, ¿no? Que haya menos gente en el campo, haya menos perros y los animales se arrimen más a las casas. Pero... Una cosa interesante, para enganchar con esto que decía Leo, esto de la aventura a veces de encontrar especies. Algo interesante que nos pasó haciendo el proyecto para el nuevo libro, que es con esto del aguaraguazú, que la persona que lo filmó a este animal, en ese caso no era el descubrimiento de una especie, pero la persona que filmó el animal no tenía idea qué era. Lo que vio, o sea, estaba emocionado con poder filmarlo porque sabía que no le iban a creer en ningún lado, que había visto un bicho que parecía el lobizón, y andaba destartalado, tenía patas largas y era mucho más grande que un perro y que un zorro. Entonces, eso demuestra también que no solo es que no salimos a buscar suficientes especies, sino que tampoco conocemos lo suficiente sobre las especies que sí están. Claro. Y por eso es algo que está bueno poder difundir un poco más de esto, porque hay gente que vive en lugares, a veces que están un poco alejados de centros poblados, y aún así no conoce los bichos que le aparecen enfrente a su propio celular a pocos metros, ¿no? Claro, pero redondeando, sí. Es muy común que le preguntas a cualquier niño o cualquier persona sobre animales y te hablan del leopardo, del elefante, pero nadie sabe qué es un margay, qué es un oso hormiguero, ¿no? un tamanduá. Y por eso hacer registro de imágenes, armar lo que ustedes están armando, que es por un lado el segundo libro, pero además una biblioteca de multimedia. Digo, es fundamental para eso, ¿no? Para lo que dice Leo, o sea, nos creemos que sabemos todo, nos creemos que Uruguay ya está tapizado, digamos, de la intervención del hombre, ¿no? Que todo lo que se puede aprovechar, así aprovecha, y algunos manchones de bosque van quedando, no vemos más que algún zorrito de vez en cuando y con eso nos quedamos. Está todo ahí. Hay muchas cosas. Queda. Y encima tenemos una aproximación bastante extraña sobre muchos fenómenos. Por ejemplo, ahora está el proyecto Neptuno para potabilizar el agua, salió el primer informe de viabilidad ambiental y, por ejemplo, uno de los argumentos que se dice es que esto no va a comprometer a la fauna porque la zona ya está antropizada. Y lo que muestran estos registros es que el tamanduá se acerca a zonas que están antropizadas. Esa idea de que, tenemos muy fija esa idea de que los animales están solamente en las áreas protegidas y el resto ya desaparecieron.
En realidad no es tan así. Más allá del disparate de lo que dice el proyecto ambiental de Perdona, Neptuno. Leo, mientras seguís hablando, esa es la afirmación que hizo este hombre de la Guaragua Azul que mencionaban recién, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos una guaraguazú caminando por una plantación de arándanos. Ahí Entonces, está lo que vos decís, justito. ¿de qué manera, a quién se le ocurrió, qué fue el profesional que puso su firma y por qué no le hicimos un impeachment? Puso que no hay problemas para la fauna al hacer un proyecto porque la zona ya está antropizada. Pensar que los animales no conviven con nosotros, que no están donde están los seres humanos, es una idea tonta y perimida. Como también es perimido pensar que solamente se van a proteger las especies si tenemos áreas protegidas. Lo que hay que tratar de que la especie nuestra, el ser humano, conviva, deje un poquito de margen para que haya otras especies. Y están ahí. La guará está en una plantación de arándanos. Nunca le hubiéramos ido a buscar ahí. Estuvimos... No, en medio del campo, alejado de todo Claro. sitio, muriéndonos de frío 3 noches en medio del Paso Centurión, y resulta que lo que había que hacer era ser sereno de una empresa agrícola salteña. Cerca de O sea que las si termas. Ramiro nos hubiera informado de esto antes, Claro. hubiéramos hecho la carrera correspondiente para ser serenos Hubieran de la esperado el empresa. Tamandón en un hotel de las Termas, por ejemplo. Por Perdón, ejemplo. el Aguaraguazú. Sí, bueno, Claro. sí. Muchachos, estamos con el tiempo apretado y quiero irme preguntando, Ramiro, vos estás trabajando en Garzón ahora, Sí. que es un buen ejemplo de esto que decía Leo. Un lugar que todavía se conserva, bastante natural, pero que tiene la presión de la urbanización ahí, a nada, del otro lado del alambrado. ¿Hay Ya manera de de este que- lado del ya alambrado, cruzó? sí. ¿Hay manera de que se pueda convivir una cosa con la otra? Y bueno, maneras hay. Hay que tener mucha capacidad de negociación, hay que buscar formas y hacer que la gente que... A ver, hay como la idea de que, ay, qué lindo, tengo un terreno en Garzón, me voy a hacer una casa. Pero si toda la gente que tiene terrenos en Garzón se quiere hacer una casa, en vez de tener un terreno en Garzón, lo que vas a tener es un terreno en Piriápolis o en Punta del Este. Ese es el problema, o la amenaza principal que tiene Garzón en este momento. Es un tema de egos o de egoísmos, o de querer que yo tener mi parte, o que todos podamos tener un poco de eso para todos, ¿no? Leo, Ramiro, Martín, muchas gracias por haber venido, por habernos dado este rato. Los invitamos para cuando esté ya el libro medio terminadito, dar una repasada y volver para todos los bichos que nos quedaron afuera hoy. Perfecto. Esperemos que sí, vamos a ver qué suerte tenemos de acá a la finalización de la redacción del libro, pero ojalá que sí. El Instagram es Mañana es tarde, ¿no? Mañana es tarde, UI. Mañana es tarde. Mañana es es un tarde, poco UI. tonto, pero Sí. no está la ñ en el Está. Instagram. Entonces, mañana es tarde. Ahí se UI. Mañana se es pueden tarde. seguir las desventuras cotidianas del grupo. Sí, sí, ahí iremos subiendo imágenes. Exacto. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Cerramos sobre ciencia y los esperamos como siempre la semana que viene. Hasta pronto.